Este libro que tengo en mi mano se titula El jugador. Es una obra narrativa de Fyodor Dostoyevsky, una de las cumbres de la literatura europea, un ruso. En este libro podemos bucear, podemos adentrarnos en el infierno, en los dolores, sufrimientos, traumas, placeres, gozos que sufre Alexei, un joven perdidamente enamorado que cayó víctima de las garras del juego, de la manía del juego, de la euforia por jugar, un ludópata. Es una novela autobiográfica. El propio Fyodor Dostoyevsky tenía un trastorno de adicción al juego, era ludópata. Este hecho nos indica que los grandes genios, las personas de grandes recursos, intelectuales, emocionales, económicos, no están exentas, solo la adicción, la enfermedad, sea del tipo que sea, no pasa de largo por ellas. Hoy, en una cita con la psicología, vamos a hablar precisamente de esto, de la ludopatía, del trastorno de adicción al juego, del juego patológico. Soy Rafael Yanguas, psicólogo especialista en adicciones y trastorno obsesivo-compulsivo. En España tenemos dos fechas claves. Fue en 1977 cuando se legalizó el juego de azar potencialmente adictivo. Y en concreto en 1981, cuando se legalizaron las máquinas tragaperras. Y al contrario que en otros países, que el uso de las máquinas tragaperras estaba más limitado, su acceso, la facilidad de acceder a ellas, porque se ubicaban en casinos o en casas de apuestas, estas se ubicaron en lugares de fácil acceso, bares, cafeterías, restaurantes, también casinos, también salas de juego. Pero este hecho produjo que el ludópata, el adicto al juego, se multiplicase de manera exponencial en nuestro país. Luego subió un pico, tuvo una línea base, se mantuvo la epidemiología de este trastorno y ya tendríamos que remontarnos a nuestros tiempos ahora para ver un nuevo rebrote, una nueva reaparición de este trastorno, debido a la proliferación de las casas de apuestas y del juego online, del fácil acceso que tenemos a este tipo de juegos, mediante internet, por el móvil. La ludopatía ha crecido de manera alarmante, de manera exponencial, siendo una verdadera epidemia. Por dar algunos datos, más o menos el 20% de los menores ha apostado, ha jugado, ha hecho un tipo de juego de azar con dinero alguna vez en el último año. Se calcula que existen, según datos del Ministerio de Sanidad, unos 680.000 ludópatas, lo cual es una barbaridad. Y cada individuo de estos, cada sujeto, cada persona que sufre este tipo de trastorno de la adicción al juego, genera una deuda en poco tiempo aproximadamente de 15.000 euros, lo cual es una ruina económica para muchas personas y muchas familias. ¿Se está haciendo lo suficiente para frenar esto? ¿Estamos poniendo los medios adecuados? ¿Estamos identificando el gran problema que tenemos? No lo sé. Puede que le interese a nuestros políticos, nuestros gobernantes, nuestros líderes, una juventud demasiado fuerte, demasiado rebelde, demasiado agresiva con su familia, pero tímida, desconfiada, vulnerable, con poquedad, con poco espíritu para con el mundo y con la vida. Puede que le interese a nuestros gobernantes, a nuestros políticos, una juventud focalizada, centrada como en bloque, en un trastorno, en una neurosis, sin capacidad de espíritu crítico y de respuesta combativa. No lo sabemos. En la historia de la psiquiatría, de la psicología, no se le prestó demasiada atención a este tipo de pacientes. Fue hace relativamente poco tiempo, hace unos 100 años, cuando el eminente psiquiatra Kraepelin empezó a observar, empezó a estudiar, a detenerse, a analizar
¿Qué le pasaba a este tipo de personas que sufrían esa euforia por jugar, esa compulsión a los juegos de azar? Le llamaría manía por el juego. Y ya más recientemente, en 1980, fue la Organización Mundial de la Salud y la APA quien identificó el juego patológico como una enfermedad, como una entidad nosológica aparte, como una realidad clínica concreta con sus criterios diagnósticos. ¿Qué es la adicción al juego? Más o menos podemos decir que es un deseo crónico, repetitivo, una conducta impulsiva que aparece de modo repentino, que el que la sufre no tiene la capacidad para frenarla y se ve abocado a realizar un comportamiento encaminado al juego de azar una y otra vez, sufriendo unas consecuencias familiares, biográficas, académicas, laborales, familiares, de gran importancia, al mismo nivel que cualquier adicción, como puede ser la adicción a la heroína o a la cocaína, incluso económicamente de consecuencias mucho mayores. Podemos observar en los jugadores que existen unas fases. En el ludópata existe como una especie de recorrido, de etapas en su enfermedad. La primera etapa, la etapa inicial, suele ser una etapa de ganancias. Normalmente, quien empieza ganando en los juegos de azar tiene más probabilidades de instaurar una ludopatía, de caer en la manía por el juego. Luego vendría, como es lógico, una etapa de pérdidas. Y el ludópata se va acercando a querer recuperar las pérdidas. Y es en ese círculo vicioso, en esa escalada de pierdo y quiero recuperar, donde se repite, donde se expone a jugar, donde se repite la conducta por el juego y donde se instaura la adicción propiamente dicha. Luego vendría una fase ya de mantenimiento de la conducta adictiva, del trastorno, en el que observamos mentiras, pequeños delitos, hurtos, pedir préstamos para financiar esta adicción, este trastorno, este absurdo comportamental, engaños a la familia, justificaciones sin lógica para justificar el incumplimiento de sus compromisos, etcétera, etcétera, etcétera. Una fase de aislamiento. Es una adicción, es un comportamiento, es un, digamos, trastorno que a diferencia de otras adicciones no se hace de manera social, sino que por vergüenza normalmente se suele aislar para jugar. Por eso es difícil detectarlo a tiempo, porque no lo vemos, se esconde. El adicto se preocupa de que no lo veamos jugar, de que no lo veamos acercarse a este tipo de ambientes. Finalmente, cuando el caso es grave, cuando la situación es desesperada, cuando no se encuentra salida, hablaríamos de la conducta de suicidio, la última etapa, el desenlace final que escoge, en algunos casos, este tipo de adictos. En relación al tipo de juego, el más adictivo es el que tiene el espacio de tiempo más corto entre la conducta de jugar y el posible premio. Es decir, si yo pulso la palanca de la maquinita, rápidamente obtendré o premio o castigo si no obtengo el premio, obtendré una consecuencia. Ese juego es adictivo, porque la consecuencia de mi conducta es inmediata. En este sentido, las máquinas tragaperras, los juegos de azar en casinos y las apuestas online o los juegos por internet son altamente adictivos. Hay que añadir en el tema de internet, del móvil, la propia adicción que a veces genera el móvil, la facilidad de acceso, el ocultamiento, la facilidad de hacerlo en cualquier espacio-tiempo, con lo cual el potencial adictivo se multiplica. Por ejemplo, es menos adictivo la lotería, porque yo compro un décimo y dentro de una semana, de meses o de más tiempo obtendré la respuesta, sabré si tengo premio o no. El hecho de demorar ese consecuente, ese posible premio, hace que aburra más, que no le encuentre el adicto tanto aliciente y que pierda el atractivo. En cuanto a las diferencias por sexo en esta adicción, en la ludopatía,
observamos que los hombres son más proclives a jugar, son más proclives a caer en esta adicción y comienzan antes que las mujeres a jugar. No obstante decir que la mujer, el sexo femenino, en principio, según algunos estudios, necesita menos tiempo para desarrollar la adicción. En el ludópata podemos observar otro tipo de patologías, van aparejadas o acompañando a la adicción al juego, como pueden ser otras conductas adictivas, abuso de alcohol, abuso de drogas. Más o menos en el 50% de las personas, en la mitad que sufren una ludopatía, suelen también caer en este tipo de conductas nocivas para la salud. Y también observamos aparejados, como en un 20-30% de las personas que sufren ludopatía, trastornos de la personalidad, trastornos del funcionamiento comportamental. En otro vídeo podemos ver qué son los trastornos de la personalidad. Cuando vemos que un familiar nos engaña, cuando vemos que un familiar nos miente con el dinero, cuando observamos que alguna vez ha jugado, cuando oímos voces de vecinos, de familiares, de conocidos, advirtiéndonos de posibles conductas de riesgo en relación al juego, no debemos ponernos una venda en los ojos, no debemos hacer caso omiso. Es el momento, creo yo, de acercarnos a ese familiar de manera cariñosa, en actitud de escucha, de manera de ayuda, preguntar qué ocurre, pero de manera cariñosa, pero también inflexible, invitarlo, presionarlo para acudir a un profesional o por lo menos para poner nombre a lo que está pasando. ¿Por qué alguien se hace adicto? ¿Por qué alguien cae en una ludopatía? ¿Por qué se genera la adicción al juego? Tenemos como dos grandes grupos de teorías. Las teorías que dan una explicación psicológica y las teorías que dan una explicación biológica. Dentro de las primeras estarían los psicoanalistas, que nos dicen que es un complejo de Edipo mal resuelto, que deriva en una personalidad masoquista, y el ludópata encuentra el placer en el autocastigo de la adicción, en el autocastigo de la conducta de jugar, en el sufrimiento, la culpa, la vergüenza que provoca una adicción. También los psicoanalistas, algunos otros autores psicoanalistas, nos dicen que lo que hay de fondo son mecanismos intrapsíquicos de omnipotencia y negación. A mí no me va a pasar nada malo, yo voy a disfrutar de las consecuencias positivas del juego, porque las negativas en mi persona no se van a dar, las niego. Soy omnipotente, soy invulnerable, y las realidades, los peligros que acechan a determinadas conductas, a mí no me salpicarán. Para algunos otros autores narcisistas, de lo que se trata no son de rasgos de una personalidad narcisista, un ego hipertrofiado, un yo hipertrofiado que cree que por donde pasa haciendo el bien, no hay ningún problema, disfruta porque se lo merece, y aquella ruina posible económica, aquella consecuencia grave del hecho de jugar, no le vendrá, porque a su persona los problemas no le llegan. Para otro tipo de teóricos, los teóricos de la conducta, que analizan nuestro comportamiento en función de las circunstancias que nos rodean, en función de las situaciones, en función de los estímulos externos, en función no de elementos intrapsíquicos, sino de elementos circunstanciales, de la realidad externa a nosotros, estos señores creen que la adicción al juego se genera por el premio, por el refuerzo que nos da el hecho de jugar, porque es un consecuente muy jugoso, es un consecuente económico y que viene muy rápido. Entonces, jugar, ese premio lo hace goloso y eso genera una adicción. También puede ser un refuerzo interno, en el sentido de la euforia de jugar, la excitación que me provoca el jugar, el pequeño disfrute momentáneo que me provoca el jugar. También vienes a decirnos que, como cualquier conducta humana, cuando la realizamos de manera reiterativa, se crea un hábito.
cualquier estímulo que nos recuerda la realización de ese hábito, si no lo hacemos, sentimos una angustia, sentimos una inquietud y jugamos para eliminar esa angustia, esa inquietud. Los teóricos de la mente, los cognitivistas, los que analizan nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras percepciones, nuestras ilusiones, vienen a decir que en el adicto al juego lo que se crea es una falsa ilusión de control. Este sujeto piensa que los premios de jugar, las consecuencias positivas de la realización de este tipo de juegos de azar, se deberán a su competencia, a su habilidad. Gano porque soy bueno jugando, lo cual es un profundo error. Y también estos autores teóricos de la mente nos dicen que tenemos un error atribucional. Los ludópatas tienen un error atribucional. Atribuyen las ganancias, los éxitos, los premios a su habilidad, a su competencia, a su buen hacer, y atribuyen los fracasos al azar, a la mala suerte. Y para estos teóricos, la memoria del ludópata está trucada, está trastornada, está alterada. Ellos piensan, ellos recuerdan los éxitos, los premios que han obtenido jugando como sobrevalorados en su mente, como poderosos en su mente, y tienden a olvidar, tienden a infravalorar, tienden a sentir de manera más light las pérdidas, los fracasos, la ruina económica que le llevó en tiempos pasados el haber jugado. Para los teóricos biologicistas, para la gente, los intelectuales, los teóricos del comportamiento que analizan nuestros comportamientos en función de entidades físicas, creen que la ludopatía es consecuencia de una alteración en nuestro cerebro. En nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, existen unas pequeñas moléculas que se llaman neurotransmisores, que son los encargados de interconectar todo lo que es el sistema nervioso, y tienen una serie de funciones como modular nuestros afectos, controlar las conductas impulsivas, que tengamos un mayor o menor temperamento, que tengamos un mayor o menor impulso a buscar sensaciones. Entonces, para estos teóricos biologicistas, para ellos la adicción se explica porque estos neurotransmisores están alterados, están deficitarios, están mal. Un ejemplo básico: la dopamina es un neurotransmisor y cuando realizamos una conducta, una de sus funciones es provocarnos placer. Según estos autores, habría poca dopamina en el adicto de por sí, con lo cual usa la adicción, tiene el comportamiento adictivo para generar unos niveles mayores de dopamina. ¿Es la ludopatía un trastorno hereditario? ¿Tiene una base genética? ¿Es aprendido? ¿Está totalmente exento de la genética? ¿Se debe a causas del ambiente, de la educación? Pues hay una serie de datos curiosos, como 1/3 de los hijos de ludópatas, no es el dato correcto. Existe 3 veces más la posibilidad de que alguien sea ludópata si su padre fue ludópata. Pero fíjese, existe 12 veces la posibilidad de que alguien sea ludópata si su padre y su abuelo fue ludópata. Con lo cual, algunos estudios vienen a decirnos que no se explica la ludopatía totalmente por la genética, pero sí existe una base genética, una base biológica, una base hereditaria que nos hace más susceptibles a desarrollar un trastorno por adicción al juego. En cuanto al tratamiento, la terapia psicodinámica no es recomendada en las adicciones, porque es una terapia que va más a largo plazo, es una terapia que dura mucho tiempo, es una terapia donde los resultados del tratamiento se observan a medio y largo plazo, con lo cual una adicción es algo grave y necesitamos controlarlo rápido, necesitamos eliminar, extinguir los síntomas de manera rápida. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable, lo que nos dicen los estudios, es una terapia de conducta y una terapia cognitiva. La terapia de conducta hace mucho énfasis en el control de estímulos. Es la base.
tenemos que empezar controlando estímulos, tenemos que empezar diciendo no vayas a lugares donde se juega, no lleves dinero encima, ve por lugares seguros que nos pongan barreras, bloqueos, no tengas tarjetas de crédito para no sacar dinero. Es decir, es la base para empezar un tratamiento. Y la terapia cognitiva lo que hace es un reseteo, una reestructuración cognitiva de todas aquellas ideas irracionales que desarrollan las personas que tienen, que han adquirido una ludopatía. Siempre, 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 o en la mayor parte de los casos, se debe combinar con el tratamiento farmacológico. No existe una exclusión de tratamientos, no, hay que integrar tratamientos, siempre tratamiento psicológico y tratamiento psiquiátrico, siempre tratamiento cognitivo-conductual y tratamiento farmacológico. El mejor tratamiento es un tratamiento combinado, y decir que la familia es necesaria en el tratamiento de cualquier tipo de adicción. No conozco a ningún adicto que haya salido de una enfermedad de estas características sin el apoyo de su familia. También decir que la terapia psicológica al uso, donde se va a un terapeuta una vez por semana en una sola sesión, no sirve para tratar una adicción. Por favor, compañeros psicólogos, sabed que estamos ante un cuadro, ante una entidad de trastorno muy poderosa y que se necesita un abordaje terapéutico muchísimo más invasivo y muchísimo más intervencionista para que el adicto consiga recuperar su vida.